Vamos a iniciar esta mañana con la presentación del señor Ministro de Economía, Nicolás Grau. Luego tendremos la exposición de Vikram Mancharanmani, economista y experto en tendencias globales, para continuar con un panel sobre mercados globales, una exposición de la señora Ministra de Obras Públicas, Jessica López, seguida de un panel que tratará de infraestructura resiliente, y luego del break para almorzar tendremos un panel final sobre políticas públicas para terminar con el concierto del Grupo Nacional Los Tres. Están todos cordialmente invitados. El sábado, eso sí, habrá una actividad donde habrá parte de la feria que recibirá a las familias, a los niños, los padres, los abuelos. Están también cordialmente invitados a que vengan. Es un día para la comunidad. Dicho esto, es momento de dejar a nuestro primer speaker de esta mañana, el señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo del Gobierno de Chile, Nicolás Grau. El ministro Grau es doctorado en Economía de la Universidad de Pensilvania y magíster e ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Hasta febrero del año 2022 fue profesor de Economía de la Universidad de Chile e investigador adjunto del Centro de Conflicto y Cohesión Social, COES. Recibamos con un gran aplauso al señor ministro Nicolás Grau. Bueno, muy buenos días, muy agradecido por tener la posibilidad de hacer esta presentación. Saludo a todas las personas presentes, a Susana Jiménez de la CPC, distintos representantes de la minería, a Patricio, Máximo, a los embajadoras y embajadores. Muchas gracias por estar acá presente y muchas gracias más por poder presentarles distintos temas relacionados con la inversión en Chile y en particular temas relacionados con la inversión minera, de temas que justo estábamos hablando recién con Susana. La agenda de esta presentación les voy a mostrar brevemente cómo nosotros estamos mirando la inversión en Chile hoy y para los próximos años, que van a ver ustedes que en general es bastante auspicioso. Tenemos un desafío que no voy a tocar aquí en profundidad, que es el sector de construcción y en particular construcción de vivienda. Esa es la parte que está débil en Chile y que hay razones estructurales para que esté débil, que es básicamente la diferencia entre los salarios de las personas y el precio de las casas, que hace que no se vendan las 100.000 casas que están ahí patentes, o sea, esperando. Pero en el resto de la inversión, van a ver ustedes, se ve bastante auspicioso el escenario. Después les voy a contar qué estamos haciendo nosotros como gobierno para no solo ser espectadores de esto, sino que acelerar justamente este proceso positivo de inversiones. Voy a hablar de una cosa específica de temas mineros y al final voy a terminar con un gráfico que vi ayer en un informe que hizo el Banco Mundial sobre Chile, volviendo de la gira que hicimos con el presidente de Brasil, y pensé, este gráfico lo tengo que traer a conversar con el mundo minero, así que va a ser un gráfico provocador. Digamos. Vamos primero con la inversión. La forma más completa de ver la inversión son los datos de formación bruta capital fijo, que es lo que está en este gráfico de acá, la línea azul. La línea roja y verde son los dos componentes, uno es maquinaria y equipo y el otro es construcción y obra. Lo que ustedes pueden ver en esto es que básicamente entre el 2013 y el 2019 esto estuvo bastante plano, lo que no es una buena noticia, o sea, relativamente estancada la formación bruta capital fijo. Después bajó por razones obvias por la pandemia. Después hemos tenido nuevamente, dimos un salto 2021, eso subió un poquitito y después de nuevo durante este gobierno hemos tenido algo parecido a lo que tuvimos en el periodo 2013-2018 en el fondo, que es nuevamente algo relativamente plano. Lo proyectado para este año rompe un poquito esa tendencia. Por primera vez vamos a tener, de acuerdo al IPOM, un crecimiento. Ojalá que ese crecimiento se materialice, ese es parte del desafío que tenemos y ese crecimiento tiene mucho que ver con la minería, con los proyectos mineros que se están desarrollando en el país, así que esto se materialice depende mucho de la fuerza y el entusiasmo que se tenga desde el sector minero. Así que este gráfico cuando uno lo ve, de hecho, se da cuenta que digamos, desde el 2021 en adelante dimos un salto respecto a lo que venía hasta el 2018, pero nuevamente estamos teniendo un estancamiento que hay que revertir y el 2025 es una oportunidad para revertir ese estancamiento. Ahora, un segundo, esta quiero poner primero. Ahora, hay distintas formas, distintas fuentes de datos para ver
para tener una proyección de qué es lo que va a pasar con la inversión en Chile. Y estas fuentes de datos tienen horizontes temporales distintos. Entonces, una primera fuente de datos que es muy importante es la fuente de datos del Catastro de Bienes de Capital, ¿ya? De la CBC, que todo el tiempo, de hecho cada un trimestre, ¿ya? Entrega una proyección para la inversión en los próximos 5 años. ¿Ya? ¿Cómo se hace esta proyección? Llaman a cada una de las empresas y les preguntan por los proyectos que tienen definidos, ya que los tienen programados. ¿Ya? Y entonces después la CBC presenta la proyección de proyectos programados para los próximos 5 años. Cuando uno ve eso, la proyección que se hizo el 2024, uno ve que estamos teniendo una proyección alta, es decir, esos 53.000, sobre todo comparado con el 2022, si uno compara, hay 13.000 millones de dólares más de proyección para los próximos 5 años. Que es una buena noticia, significa que durante estos 2-3 años lo que ha ido pasando es que han ido apareciendo más proyectos, ¿ya? Para los próximos 5 años. El grueso de estos proyectos ya tienen evaluación ambiental, ¿ya? Y normalmente están en la parte de permisos sectoriales. ¿Ya? Y los del 2024 ya se ejecutaron, 2025 se están empezando a ejecutar y muchos de los otros ya están en la etapa de permisos sectoriales. Entonces, en resumen, lo que se ve acá, y que es consistente con el gráfico que les mostraba antes, en que se ve una pequeña subida por parte de la formación bruta de capital fijo, es que cuando uno ve los próximos 5 años en Chile, se ve una cantidad de proyectos relevantes. En el caso de la minería, el dato que exista más específico, el dato que hace Cochilco, que lo hace todos los años, y Cochilco hace una proyección para 10 años. Y en eso se ve una proyección de 83.000 millones de dólares para los próximos 10 años en Chile, que es el valor más alto desde el 2014. Es decir, 2014, 2015, todos esos años se hace una proyección para los próximos 10 años. Estamos en el 2024, esto fue un dato que se presentó a finales de 2024, en la proyección más alta para la década siguiente en materia de inversión. Entonces, esto que ustedes ven de la CBC, de hecho les voy a mostrar eso en el gráfico que sigue, está muy impulsado por la minería. Cuando uno desglosa, ¿eh? De dónde vienen estos 53.000 millones de dólares, básicamente lo que ve en morado allí es que hay una parte bien importante, será un 40% de eso, un 40% que viene de la minería y hay una parte bien importante que viene de la energía. Esos son los dos sectores, sin sorpresa, digamos, que están empujando con fuerza la inversión. Tienen composiciones muy distintas respecto al impacto en empleo. Por ejemplo, energía y minería ocupan mucho empleo en la construcción, energía ocupa poco empleo en la operación, a diferencia de minería, que también ocupa harto empleo en la operación. Entonces es importante que estos distintos sectores se complementen. Ahí tenemos un desafío porque el sector de la construcción está más débil, salvo la parte de obras públicas, que es más constante. Entonces la parte de construcción está más débil y la gracia de la parte de la construcción es que entrega mucho empleo. Entonces ahí tenemos un desafío de cómo ir supliendo esa parte de empleo de la inversión que nos está faltando. Ahora, cuando uno ve el largo plazo de nuestra economía, lo que tiene que mirar desde el punto de vista de los grandes proyectos es la entrada al sistema de evaluación ambiental. Como los proyectos en el sistema de evaluación ambiental, en promedio, esto varía mucho dependiendo de su tamaño, pero será entre 1 y 2 años, los proyectos más grandes 3 años incluso, y después viene la parte de permisos sectoriales. Entonces, en el fondo, los proyectos que entran en un año al sistema de evaluación ambiental, probablemente van a estar en construcción en 4 o 5 años más, ¿ya? Sobre todo los proyectos más grandes. Entonces, este es un gráfico que nos está entregando la perspectiva de inversión en Chile en 5 años más, ¿ya? Para dar una idea gruesa. Y lo que ahí uno ve es que el 2024 fue el año más grande en todos los años que tenemos allí. Entonces, están ingresando muchos proyectos al sistema de evaluación ambiental. Hay una parte importante de acá que viene dado por los proyectos de hidrógeno verde, que son muy cuantiosos en términos de inversión. Pero también aquí se ve con fuerza, se sigue viendo con fuerza tanto el sector minero como el sector energético. Entonces, en resumen, por el lado de la inversión, piensen en estos 3 tiempos. El presente, que son estos datos de la formación bruta de capital fijo, los próximos 5 años, que son los datos de la CBC, y de entre los 5 y los 10 años siguientes, que son los datos que tenemos del sistema de evaluación ambiental. Yo diría que nuestro presente ha sido regular, ¿verdad? Porque hemos tenido un estancamiento en inversión, parecido a lo que tuvimos entre el 2013 y el 2018, pero tenemos una luz de esperanza este último año, que el 2025, que se ve un aumento importante de la inversión, y en cambio, para los próximos 5 años, para los próximos 10 años, tenemos datos mucho más positivos respecto a la inversión en nuestro país, y el desafío que tenemos, en realidad,
es el sector de la construcción de vivienda. Ese es el sector que está más cojo y que nosotros como gobierno estamos buscando distintas medidas para tratar de impulsarlo. Ahora, déjenme contarles cosas específicas que estamos haciendo en materia de inversión, sobre todo de gestión, ya de acelerar procesos, que es una de las cosas que nos hemos dedicado desde el Ministerio de Economía. Yo diría que lo que estamos haciendo tiene dos grandes estrategias, ¿ya? Una estrategia que podemos llamar de gestión, ¿ya? Que es, en el marco de la institucionalidad actual, hacer el máximo empuje y el máximo esfuerzo porque la inversión avance, ¿ya? Y otra agenda que tiene que ver con cambiar la institucionalidad actual, ¿ya? Porque nuestro diagnóstico, que yo creo que es un diagnóstico compartido también por la industria, es que el diseño institucional actual en materia de permisos en Chile no está bien, ¿ya? Porque nuestro país no es especialmente exigente en materia ambiental o regulatoria, pero sí se demora mucho tiempo. Entonces, si uno se compara con otros países, podemos tener el mismo estándar, incluso probablemente en el tiempo, sobre todo en materia ambiental, va a ir siendo cada vez más exigente el estándar ambiental. Eso es lo que apuntan todas las tendencias, pero podemos hacer esa misma exigencia en mucho menos tiempo. Ese es nuestro enfoque en materia institucional. Entonces, por el lado de la gestión, una de las cosas que hicimos desde comienzos del 2024, antes lo estábamos haciendo a nivel más global, fue llevar la gestión de acelerar proyectos de inversión a las regiones. Entonces lo que hicimos fue armar 16 gabinetes en cada una de las regiones, y en cada una de estas regiones, esto lo hicimos tanto para el sector público como para el sector privado, yo les voy a contar el sector privado, que es el que lideramos desde Economía, identificamos un conjunto de proyectos de inversión que eran relevantes y que estaban con alguna dificultad, con alguna demora en algunos permisos, tenían algunos cuellos de botella, sobre todo por el lado de permisos sectoriales. Terminamos identificando 224 proyectos. Esos 224 proyectos involucran 77 mil millones de dólares. Y lo que hicimos para cada uno de estos proyectos fue identificar gestiones, es decir, permisos, algún permiso sectorial particular que estaba demorando la ruta crítica en el fondo de ese proyecto. Y lo que hicimos después fue ir a conversar con cada uno de esos servicios y construir una especie como de contrato implícito con ellos, acordando una fecha cuando iban a responder. Esto suena bien trivial, porque si la institucionalidad funcionara bien en Chile, no se debiera necesitar que el Ministerio de Economía hiciera este ejercicio, simplemente los servicios debieran responder a tiempo. Bueno, eso no ocurre, y como no ocurre, hay que abordarlo con una estrategia de gestión. Por supuesto, nosotros como Ministerio de Economía no nos corresponde, no estamos habilitados legalmente para ello, decirles cómo tienen que resolver estos servicios. Pero sí nosotros podemos ir como Ministerio de Economía a acordar con ellos cuándo van a responder. Y esto ha sido muy valorado, con muchos de ustedes hemos estado en alguna región. Entonces, en el fondo, el norte de esto es que los proyectos se puedan implementar, pero la forma de trabajo, nuestra estrategia de gestión, es desglosar cada una de estas cosas en gestiones específicas. Y cada 2 semanas yo le mando un WhatsApp a los ministros y a las ministras diciendo estas son las gestiones pendientes en tu cartera, en el fondo, tratando de empujar que esto funcione. Y ahí ustedes pueden ver cómo se distribuye por distintos sectores productivos, donde hay una parte muy importante de energía, eso está empujado por un par de proyectos de hidrógeno verde, y también los proyectos de minería también son muy, muy importantes. Otra cosa que estamos haciendo, que es especialmente importante para el sector minero, es que, es cierto, tú puedes ir a conversar con los servicios y decirle, bueno, tratemos de apurar las cosas, tengo todos estos proyectos que son muy importantes, ¿cuándo me va a responder en este permiso en particular? En fin, pero llega un momento en que esa estrategia de gestión tiene un techo, ¿ya? Y ese techo es la capacidad efectiva que tienen los servicios de revisar las cosas de revisar los expedientes de manera adecuada, ¿ya? Entonces, a iniciativa, de hecho, del gobernador de Antofagasta, del gobernador Díaz, lo que se propuso es hacer un reforzamiento de los servicios. Lo estamos haciendo ya en Antofagasta. En Antofagasta ahora estamos contratando a la gente y en Tarapacá lo vamos a hacer también durante este año. Y entonces acá lo que ocurre es que el gobernador pone recursos, esos recursos llegan al Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía estamos haciendo 10 convenios con 10 servicios en Antofagasta, incluyendo el Servicio de Evaluación Ambiental, y estamos llevando 70 personas más pero en realidad son gente de la región. Estamos poniendo 70 personas más de manera temporal, va a ser como un año, en cada uno de estos servicios para apurar el tranco. Y lo hacemos desde el Ministerio de Economía con convenios con cada uno de estos servicios, y por lo tanto son convenios contra resultados. Es decir, no es que les decimos, usted ponga a la gente en lo que quiera, sino que están estos 15 proyectos que son importantes y que tienen un desafío, por ejemplo, la DGA, la DOH, Monumento Nacional, en fin, y conversamos con cada uno de estos servicios cómo poner más gente contra resultados. Y ahí, por supuesto, agradezco al gobernador porque ahí son 1.600 millones de pesos
El Estado de Chile gasta muy poca plata en esto, a mi juicio. ¿Ya? Por ejemplo, a nivel central gastamos como 1.500 millones de pesos en reforzar los servicios. ¿Ya? Solo el gobernador de Antofagasta nos puso 1.600 millones de pesos para hacer una diferencia. Y a veces, yo sé que esto, sobre todo en la discusión de políticas públicas, se habla cada vez que uno contrata a un funcionario público más como que fuera un ejercicio de aumento de burocracia. Bueno, en este caso es lo contrario. ¿Ya? Es tener un Estado más eficiente para poder responder a este tremendo impulso que tenemos de inversión minera en el caso de Antofagasta. Ahora, para mostrarle, a mí este gráfico me gusta mucho porque es un gráfico que demuestra, primero un gráfico honesto, porque les va a mostrar cosas buenas y malas del gobierno, pero también es un gráfico que muestra el efecto que pueden tener estas cosas. Este es un gráfico que voy a explicarlo de qué se trata, pero este es el resultado del convenio que hicimos con la Subsecretaría de Fuerzas Armadas a finales del 2022, entre, aquí participó el Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda, que hicimos lo mismo que vamos a hacer ahora en Antofagasta, pero a nivel del gobierno central. Entonces, ¿qué es lo que muestra este gráfico? Este gráfico muestra las concesiones marinas, que son muy importantes, por ejemplo, para todos los proyectos que tienen puertos. Y lo que está en azul es lo que entra en un año, o sea, la cantidad de solicitudes de concesiones marítimas que entran en un año. Y lo que está en rojo es lo que se resuelve en un año. No necesariamente son las mismas, porque, como ustedes sabrán, hay concesiones marítimas que duran años. Pero es muy importante la diferencia entre la barra roja y la barra azul, porque cuando la barra azul es más grande, significa que tú estás acumulando papeles pendientes, acumulando permisos pendientes. Tuviste un flujo, en el fondo, como tú tienes un flujo más alto de entrada que de salida, estás aumentando el stock que tienes en ese momento. ¿Ya? Entonces, la primera dos barras es la situación 2018-2021. Es decir, el país, lo que estaba pasando es que estaba acumulando más solicitudes de concesiones marítimas que las que estaba resolviendo. El 2022 fue un año muy malo, porque miren la diferencia entre los dos, nuestro primer año de gobierno. Bueno, fue un año bueno en el sentido de que entraron muchas, que es un signo de que venía inversión, pero fue un año malo en términos de la respuesta que hubo. Nosotros empezamos este convenio a finales de 2022. El 2023 conseguimos un empate, básicamente. Y el año 2024 estamos finalmente resolviendo ese stock. Entonces, lo que demuestra este gráfico es lo que nosotros esperamos que pase en Antofagasta. Porque esto también implicó más gente, pero no solo gente, sino que gente con un convenio, en el fondo, que especifica metas claras y que además hace que los servicios generen un compromiso respecto a los resultados, no solo a los procesos, que es importante en cualquier organización y, por supuesto, también en el Estado. Así que este es un gráfico, yo lo podría haber partido desde el 2023 en adelante, por supuesto, pero creo que es más ilustrativo mostrar realmente todo lo que ha pasado en el país el último tiempo respecto en esta materia y mostrar que se puede hacer diferencias de gestión si uno pone recursos y también pone entusiasmo detrás de esto. Ahora, por supuesto, no es suficiente esto. Ustedes lo sabrán mejor que nosotros. No hay gestión que pueda abordar todos los desafíos en materia de permisos, sobre todo en permisos sectoriales, dado la institucionalidad que tenemos actualmente. Había un gráfico que creo que mandamos una presentación última que no es esta, pero me gustaría partir señalando, de hecho, a ver, déjenme ver una cosa si está bien. Tenía susto que no estuviera mi gráfico final, que es muy importante. Y eso me iba a quitar entusiasmo en la presentación, así que necesitaba estar seguro que estaba. No es posible solucionar solo este problema a través de la gestión. O sea, es cierto, uno puede lograr eso en concesiones marítimas, pero son 400 permisos sectoriales en Chile. Hay permisos sectoriales que se demoran 8 veces lo que dice la ley. Esa es la realidad actual. Y no es que haya un mal diseño, sino que hay ausencia de diseño. En el fondo, lo que fue pasando en Chile es que en toda nuestra historia republicana, los permisos sectoriales son todos menos el ambiental, menos el RCA, ¿no es cierto? Los permisos sectoriales se han ido agregando durante toda nuestra historia republicana. De los 400 permisos sectoriales, unos 80 son de salud, qué sé yo, los temas de Cernagiomín, DGA, DOH, monumentos nacionales, concesiones marítimas, son las DOM, permisos municipales, son 400 permisos. Cada uno de estos permisos tiene una lógica. Por eso yo nunca hablo de permisología, porque la permisología los trata como si fueran trabas nomás. Y la verdad es que los permisos buscan proteger a la sociedad de algún riesgo. O sea, en Chile cuando hay un terremoto uno está relativamente tranquilo
Y eso en parte tiene que ver con la regulación, de que no se va a caer ese edificio. Por lo tanto, es importante entender que los permisos tienen un rol relevante para la sociedad. El problema es que cuando... Aquí se me están moviendo solo los... Ahí. El problema es que cuando nadie piensa esta cosa en términos sistémicos, lo que empieza a pasar, que es lo que ha pasado en Chile en las últimas décadas, es que empieza a haber un total desequilibrio entre el riesgo del proyecto y la cantidad de permisos que tiene que enfrentar. Porque cada uno de los permisos tiene una lógica individual, pero no hay una lógica sistémica. Entonces, el esfuerzo principal que ha hecho nuestra reforma, que estamos muy pronto a ser aprobada, ya salimos de la Cámara de Diputados, resolvimos el escollo más grande en el Senado, que era pasar por la Comisión de Economía, donde estuvimos meses revisando esto y terminamos con un acuerdo muy positivo, tanto con el sector oficialista como con la oposición. Y ahora nos falta solo la Comisión de Hacienda, que debiera haber unos 10 artículos, porque debiera haber solo la parte de Hacienda, y después lo vamos a votar, así que yo creo que deberíamos estar a semanas de aprobar este proyecto. Pero la filosofía de este proyecto es hacer una visión sistémica de los permisos sectoriales y lograr reducir de manera sustantiva, vamos a reducir los tiempos entre un 30 y un 70%, a partir de esta estrategia, que no es una estrategia, no hay una bala de plata acá, es como, alguna vez leí en un texto sobre la diferencia entre los cuentos y las novelas. Aquí nosotros no ganamos por nocaut esta pelea, sino que la ganamos por punto, en términos pugilísticos. Es decir, tenemos muchas estrategias para ir bajando los tiempos sin con ello reducir el estándar regulatorio. Entonces, déjenme darle algunos de los ejemplos que hace este proyecto de ley. Bueno, lo primero es que crea un sistema. Entonces, pone en una categoría todos estos permisos, genera procedimientos mínimos, define tiempos, en los casos que no hay. En la actualidad hay como la mitad de los permisos ni siquiera tienen tiempo estipulado. Es una de las cosas que hace el proyecto. Primero, organizar la cosa. Después, crea con fuerza la figura de declaración jurada. Vamos a tener al menos 50 permisos, que son los más importantes, 25 de ellos de salud, por ejemplo, con declaraciones juradas, donde lo que se hace en el proyecto de ley es que se habilita en la ley específica de ese permiso, que esa autorización pueda ser reemplazada por una declaración jurada. Déjenme darle un ejemplo concreto de esto, que lo he comentado en otros casos, y Susana, que fue ministra de Energía, lo va a entender muy bien, esto es la importancia de este tema. El proyecto Quimanlo Aguirre. El proyecto Quimanlo Aguirre está en el sistema de evaluación ambiental actualmente, una línea de transmisión, 1.400 kilómetros, fundamental no solo para tener más energía, sino además para tener energía más barata y más verde, porque estamos perdiendo mucha energía en el norte, porque no tenemos carretera, en el fondo no tenemos líneas de transmisión para meter esa energía. Este proyecto está en el sistema de evaluación ambiental. Cuando pase a permisos sectoriales, es un proyecto que va a necesitar, de acuerdo a lo que nos dicen las empresas, como 700 autorizaciones de cambio de cauce menor. No es exactamente el nombre, pero esta es la idea de esa autorización de la DGA. Esto, para decirlo en simple, son canales muy chicos, que lo que tú tienes que hacer es pasar un tubo por abajo y sacarlo por el otro lado para que continúe el canal. Bueno, eso en la actualidad es una autorización que tiene que ir un funcionario de la DGA a revisarlo. 700, solo en Quimanlo Aguirre. Bueno, lo que va a permitir este proyecto de ley es que esa autorización específicamente va a poder pasar a declaración jurada, y eso va a significar que cuando es de bajo riesgo, como el ejemplo que les estoy dando, lo que va a ocurrir es que la empresa va a tener que presentar una declaración jurada. No cambia el estándar. Lo único que cambia es quién certifica el cumplimiento del estándar. Eso es lo que hace la declaración jurada. Entonces, creo que es importante más entenderlo políticamente esto, porque si queremos avanzar los permisos más rápido, pero no queremos reducir los estándares, uno tiene que buscar ejemplos de esta naturaleza, en que se desacopla el estándar de la utilización del permiso, a través de movernos a una situación de mayor autorregulación. Por supuesto, va a haber consecuencias hasta penales, incluso si se hace mal uso de esto. Es muy importante que existan mecanismos para que cuidemos esta autorregulación, porque lo que no nos puede pasar es que hacemos esta reforma y en 5 años más se producen escándalos y tenemos que volver a una situación mucho más restrictiva y también con mayores tiempos de demora. Estamos avanzando en permisos en silencio administrativos positivos. Aproximadamente la mitad de los permisos de estos 400 van a tener silencio administrativo positivo. Vamos a tener una ventanilla única que va a ser importante para ustedes, porque van a poder ver ahí dónde está cada uno de sus permisos, pero también va a ser importante para nosotros. Nosotros en la actualidad, en el Estado, no tenemos un sistema centralizado de información en materia de permisos sectoriales. Entonces, juntar la información de qué es lo que está pasando es súper difícil. Y eso ahora lo vamos a tener en tiempo real. Y eso además, el hecho de digitalizar y tener todo interoperable, también va a ser positivo porque nos va a permitir, cuando uno
digitaliza todo y hace todo interoperable, te fuerza a estandarizar. Uno de los problemas que existe en la actualidad es que regiones distintas te pueden hacer exigencias distintas para exactamente el mismo proyecto o la misma naturaleza de proyecto. Hay mucha heterogeneidad y es importante estandarizar los procesos. Y cosas que además mejoramos en el Senado, porque fue difícil la negociación en el Senado, pero por lo menos desde mi perspectiva, o sea, el 99% de lo que salió del Senado, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que fueron mejoras importantes. Y déjenme dar 2 ejemplos de mejoras importantes que sé que van a ser bien valoradas, sobre todo por proyectos de inversión grandes. El primero es que en la actualidad, a pesar de que esto no está en la ley, hay una práctica muy común de los distintos servicios de exigirte secuencialidad entre los permisos sectoriales. Te dicen, por ejemplo, si usted quiere partir el proceso de autorización de este permiso, primero tiene que tener el otro. Bueno, eso en general no está en la ley. Es un invento, una cosa que no digo que haya sido con mala intención, pero fue una práctica que poco a poco fueron estableciendo los servicios. Bueno, básicamente lo que dice nuestro proyecto de ley es que prohíbe eso. Es decir, los titulares van a tener el derecho de tramitar todas sus autorizaciones sectoriales de forma paralela. Si tú como titular quieres tramitarlo de forma secuencial porque, por ejemplo, hay desarrollos de la ingeniería que necesite para ciertos permisos que te piden cosas distintas, una cierta secuencialidad, perfecto. Pero los grandes proyectos de inversión que tienen que, me acuerdo cuando hablábamos con los bronces, ¿no es cierto? El proyecto de los bronces integrado, que, no sé, tiene miles de permisos sectoriales que abordar y tienen equipos grandes, me imagino, para trabajar en todo esto. Tener la posibilidad de que un proyecto de esa magnitud pueda hacer la estrategia óptima para ellos y lograr la máxima paralelización de sus procesos es una diferencia muy grande. De hecho, en las estimaciones que yo les voy a presentar ahora del efecto en tiempo, de reducción de tiempo de este proyecto, ni siquiera tenemos estimado el efecto de paralizar las cosas, porque es muy difícil anticipar cuál podría ser el efecto global, pero esto es súper... O sea, imagínense, no sé, uno tiene 2 permisos, cada uno de esos permisos dura 6 meses, van secuencial, tienes 1 año, lo haces paralelo, tienes 6 meses. Esa es la diferencia, en el fondo. Solo la paralización te podría reducir los tiempos más de la mitad si se hace bien y las empresas lo aprovechan de buena manera. Entonces, ese es un cambio súper importante. Y lo otro, que le hemos llamado estabilidad regulatoria, en el proyecto, lo que hicimos es que definimos la siguiente regla. Cuando un proyecto de inversión tiene el RCA, ese proyecto va a poder exigir que se le aplique el estándar regulatorio, la normativa regulatoria que existía al comienzo cuando ingresó al sistema de evaluación ambiental. Entonces, déjenme dar un ejemplo concreto de esto. Imagínense que en un proyecto minero grande, complejo, se demora, no sé, 2 años, 3 años en el sistema de evaluación ambiental. Terminan eso, no sé, lo terminan en el 2025, partieron en el 2022. Ustedes, si están tramitando un permiso sectorial 2026, que cambió la regulación por la razón que sea, y cambió de una forma que hace muy complejo el proyecto, en fin, ustedes le van a poder exigir a ese servicio que les aplique el estándar regulatorio que existía el año 2022. Por supuesto, esto no va a ser automático, sino que cada empresa lo va a poder pedir y se le va a tener que dar, pero va a ser a solicitud de la empresa porque también puede pasar que el estándar regulatorio cambie para mejor, desde el punto de vista del desarrollo del proyecto. Entonces, no hay que hacerlo obligatorio, sino que un derecho del titular. Ese también es un cambio muy importante que yo no hay tantos cambios regulatorios como uno pensaría. Por lo tanto, no va a ser una diferencia tan grande desde el punto de vista de lo que realmente va a ocurrir, pero sí desde el punto de vista del riesgo que tiene un proyecto. Al inicio de entrar al sistema de evaluación ambiental va a matar mucho de esos riesgos, porque les va a dar la tranquilidad de que ustedes van a conocer todo el estándar regulatorio que se les va a aplicar cuando estén empezando ese proceso. Así que también creo que ese es un cambio bien importante. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar a propósito de este proyecto de ley? Estas son las estimaciones que nosotros teníamos cuando el proyecto estaba en la Cámara de Diputados y Diputadas, por lo tanto aquí no está todas estas cosas de paralelizar y otras cosas más que estoy comentando. Pero, por ejemplo, un proyecto de la gran minería debiera reducir en la parte de permisos sectoriales un 45% y en total un 35% de los tiempos. Esto para mí fue una gran sorpresa. Yo cuando ingresé al gobierno, porque esto es lo que se lee en general en la prensa, tenía la idea de que todo se jugaba en la parte ambiental. Y la verdad es que cuando uno toma un proyecto minero, cuando se dice en Chile un proyecto minero dura 10 años, a grosso modo son 1/3 ambiental, 2/3 sectorial. Y eso es lo que te posibilita que si tú reduces 45% en la parte sectorial, te disminuya 35% en el global. O sea, los permisos sectoriales son muy importantes. Son muy importantes para usted y imagínense para los proyectos de inversión más pequeños. O sea, los proyectos de inversión más pequeños no pasan por el SEA.
Por lo tanto, los permisos sectoriales son todos sus permisos. Por eso que esta reforma, de hecho, un comentario, cuando nosotros partimos esto, en general del mundo empresarial hubo una muy buena recepción, pero hubo algunas voces, más en el mundo político que empresarial, que decían, pero ustedes, ¿para qué hacen esta reforma? Si lo único que tienen que hacer es gestión nomás. Y la gestión, yo diría, tiene dos problemas. Uno, que cuando hay un desorden tan grande como el que ocurre en los permisos sectoriales, es muy difícil esa gestión, tener resultados, requiere mucho esfuerzo, y además, esa gestión solo es para los grandes. O sea, claro, los grandes proyectos de inversión nos piden audiencia del audio a nosotros lo recibimos y nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo porque puedan avanzar en el cumplimiento de la normativa, pero lo más rápido posible. Pero si alguien quiere ampliar un restaurante, si alguien quiere abrir un almacén y tiene que enfrentar todo, esas personas no me piden a mí audiencia del lobby. Entonces también el cambio institucional tiene que ver con que el Estado funcione de forma democrática y funcione bien, no solo para quienes están haciendo una inversión muy grande y tiene un impacto importante en los empleos, sino que funcione realmente bien para toda la población. De hecho, el ejemplo que yo tengo acá, de restaurante, al final, es que es justo el ejemplo que le estoy dando. Es un restaurante, en la actualidad, si se quiere ampliar, le toma 8 meses, a propósito de nuestro proyecto de ley, se va a demorar 2 meses. Y por eso tiene esa reducción de 70%. Entonces, este es un tema que excede, o sea, que no es solo de la gran inversión, es importante en muchas dimensiones. Un último tema que les quiero comentar, que estamos trabajando tanto con las empresas de la gran minería, como también con los proveedores. Aquí veo que está Aprimín, de hecho, que estamos trabajando este tema también con ellos. Tenemos una idea hace un tiempo que la vamos a ejecutar durante este año en algunas giras que vamos a hacer de promoción de inversión, de tratar de, esto es distinto al tema de permisos, pero igual lo quería comentar, de tratar de atraer más manufactura a Chile, asociada a la minería. Viene un ciclo, ¿no es cierto?, de 10 años muy buenos para la minería, 83.000 millones de dólares. Eso es mucha demanda de servicios, de bienes. Entonces, cuando hay mucha demanda de servicios y bienes, es una oportunidad para quienes proveen esos bienes lo puedan hacer en Chile, porque es una inversión que la van a poder rentabilizar dada la demanda, entre comillas, segura que van a tener. Entonces, aquí lo que hicimos fue conversar con las grandes empresas de la minería y les dijimos que nos ayudaran a identificar proveedores que actualmente ya tienen del extranjero, pero que tal vez se podrían instalar en Chile, por distintas razones, y que los salgamos a buscar en conjunto. Es decir, que hagamos un esfuerzo en conjunto de sector privado, sector público, por tratar de traerlo a Chile. Por supuesto, no les vamos a poner condiciones del tipo, no los vamos a obligar o forzar, sino que solo lo vamos a tratar de buscar a través de mostrar esta alianza público-privada y mostrarle además la demanda que viene en el fondo, y a través de eso hacer más atractivo el proceso. Y por eso es tan importante que participen los proveedores actuales, porque esto no reemplaza a proveedores actuales, sino que más bien reemplaza importación. Ese es el sentido que tiene, y los proveedores locales pueden ser una muy buena alianza para esas empresas que se quieran instalar en Chile. Así que este otro ejemplo, tal vez menos explorado, de articulación público-privada, en Chile, ustedes lo conocen bien, hemos hecho distintas administraciones, hartos esfuerzos por aumentar la capacidad de los proveedores locales, siguiendo, por ejemplo, el ejemplo de Australia, que ha sido muy positivo en este sentido, pero tal vez no hemos hecho suficiente esfuerzo de articulación público-privada de traer esa inversión. Así que esa es otra cosa que estamos haciendo. Termino con un desafío final, porque ha sido muy positiva mi presentación hacia ustedes y no le he puesto ninguna tarea, ¿ya? Así que aquí voy con esta tarea. Insisto, ayer volvíamos en el avión como entre las 3 y las 7 de la tarde de Brasil y me estaba leyendo el informe del Banco Mundial sobre desarrollo regional, que salió hace pocos días, de Chile, muy bueno, y tiene este gráfico. Este gráfico en el eje X tiene el PIB per cápita de la región y en el eje Y tiene la pobreza de la región. Fíjense, olvídense de las 3 regiones que están para allá, Tarapacá, Atacama, Antofagasta, hay una relación negativa, que es lo que uno esperaría, ¿no es cierto? Si toma todas las azules y la metropolitana, Magallanes y Aysén, uno lo que ve es una relación negativa de pobreza y PIB per cápita, que es lo que uno esperaría. Pero hay 3 regiones que están totalmente, lo que llamamos en estadística, son outliers. Es decir, están totalmente fuera de la distribución. Tarapacá, Atacama y Antofagasta, que son las 3 regiones más importantes para nuestra minería. O sea, son esas 3 regiones las que les cuesta transformar la riqueza que producen en reducción de pobreza en cada una de esas regiones. Esto el presidente, a mí me consta, lo ha dicho en muchos discursos, pero no sé si tenía este gráfico, yo se lo voy a mandar al presidente para que tenga un respaldo gráfico de sus palabras, porque él, con toda razón, ve esta cosa en los territorios, va
Ustedes saben, el presidente acompaña mucho a las empresas mineras cuando lanzan nuevas inversiones, en fin, pero también conversa con los demás en las regiones y ve estas tensiones. ¿Ya? Bueno, vean, por ejemplo, si uno hace un ejercicio estadístico simple acá, Tarapacá y Atacama, que tiene un PIB per cápita más o menos parecido, si uno extrapola la línea que debiera haber en el resto de la distribución, básicamente Tarapacá y Atacama debiera tener como 1% de pobreza. Si tuvieran la misma relación, la misma función de PIB per cápita y pobreza que el resto del país. Porque lo que tienen que hacer es agarrar en el fondo el eje X y traer en ese eje X Atacama y Tarapacá hacia abajo para que quepan en la curva que debiera estar. Esto yo lo debería haber dibujado, pero no alcancé a hacerlo en la curva. Y Antofagasta ni debiera estar en el gráfico. O sea, si uno extrapolara la curva, por supuesto, de manera absurda, debiera tener pobreza negativa, algo que no existe, pero en el fondo debiera tener pobreza cero. Antofagasta si uno tuviera la misma curva. Bueno, este no es solo un problema, por supuesto, de la gran minería. Aquí estamos fallando todo. Está fallando la política pública, está fallando el gobierno central, están fallando los gobiernos regionales, están fallando los municipios. Todos estamos fallando aquí. Pero esto lo tenemos que cambiar. O sea, si una de las metas que debiéramos hacer como país y en el sector es que si vamos a tener 83.000 millones de dólares de inversión, donde el grueso está en esas regiones, y algo también en la metropolitana, pero el grueso está en esas regiones, tenemos que lograr que esas regiones entren a esa curva de PIB per cápita y pobreza. Y yo les aseguro que si logramos eso, el orgullo que sienten esas regiones por la minería, que existe, uno lo palpa, cuando va para allá, esas regiones sienten la minería como algo positivo, va a ser mucho más grande y vamos a poder construir un país que tenga más cohesión social y que tenga mucho menos trabas también respecto a la inversión futura. Muchas gracias.